conocido ninguno que me haya llegado y que yo haya podido querer interiorizar como para contarlo. De hecho, ni siquiera sé todavía qué tipo de cuentos me gustan. No sé si me gustan los cuentos tradicionales o me gustan los cuentos que tienen una moraleja, que son más... Los cuentos que tienen más, buscan una moraleja y están contados así un poco el estilo de cuentos de conocimiento, de sabiduría, o cuentos modernos, o cuentos inventados por gente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues con un soporte multimedia, anotar todas las pinceladas de cosas que voy encontrando acerca del storytelling, ¿no? Entonces, para empezar, estoy seleccionando enlaces de sitios en los que hay cuentos que ya se pueden leer y se pueden escuchar, porque independientemente de que el hecho de ser cuentacuentos sea una cuestión personal, ¿vale?, que se puede transmitir o que se puede comunicar a los alumnos o a otro público, yo quiero enfocarlo en este caso para el contexto de los alumnos, el contexto de clase. Entonces, me gusta que el formato del cuento esté disponible tanto escrito como audio, ¿vale? Entonces, he hecho pequeños descubrimientos que creo que esto a nivel del trabajo que tenemos que presentar pues puede estar bien porque es información que se puede reutilizar y se puede dar a los compañeros. Bueno, pues entonces he hecho selección de cuentos para leer y escuchar. He seleccionado páginas también para aprender a contar un cuento, que viene a decir exactamente lo que hemos aprendido aquí, ¿no? Pero, y que hemos practicado aquí, pero bueno, pues son textos en francés, a lo mejor en algunos casos vienen complementados, argumentados, y está bien para poder recordarlo después, ¿no? Cuando ya no lo tengamos tan fresco. También incluyen la importancia, ¿no?, del por qué contar cuentos, qué es lo que el cuento va a enriquecer esto dentro del aula en este caso, porque hay muchos de ellos que están pensados para contar historias en clase o en un contexto más personal, ¿vale?, para contar cuentos a los niños. Entre que elijo qué cuento quiero trabajar en clase y no, hay una parte que me importa bastante, que es el de aprender a crear un cuento, ¿vale? Porque yo no creo que vaya a ser buena contadora de cuentos, visto lo que me estaba costando un poco arrancar. Entonces, ¿en qué confío? Confío en la imaginación de mis alumnos, que son mucho más listos que yo, y se les van estas cosas mejor. Entonces, a fin de cuentas, bueno, y esto lo he visto porque dos experimentillos que he hecho en clase a través de los cuentos he podido comprobar que tienen una imaginación increíble, que coordinan e hilan las historias, que algo que no les ocurre a lo mejor para un tema objetivo o un tema estandarizado de clase, a nivel de cuentos y a nivel de historias, sí que llegan a una conclusión desde el principio. Es decir, que tú le pides a un alumno que realice una tarea y empieza a escribir y no sabe ni por dónde va a terminar. Y sin embargo, con lo de los cuentos, es como que antes de empezar ya sabe dónde quiere llegar. Y eso es genial a la hora de trabajar la expresión. Entonces, para aprender a crear un cuento, como os decía, he cogido pinceladas de aquí y de allá. Esta página, por ejemplo, para lo del francés está muy bien y tiene un poco de relación con lo que hemos visto de las tarjetas. Y entonces, ¿qué son? Son páginas donde hay fichas para la explotación de cuentos y donde ya te... y donde te aparecen, por ejemplo, pues tarjetas con los personajes, que son estos. Las he imprimido porque como los quiero utilizar, pues digo, pues mira, ya. Entonces, tenemos, lo que habíamos comentado son, para crear historias, ¿qué necesitamos? Los componentes de los cuentos, que necesitamos unos personajes, necesitamos unos objetos y necesitamos unos lugares. Entonces, estas tarjetas son esas tarjetas que se recortan, ¿vale?, que se pueden distribuir, puede haber varias copias, y en función de la complejidad de la historia, si estamos hablando de cuentos tradicionales, ¿vale?, pues aparecen todos estos componentes que se repiten. Y entonces, yo parto de la base de que al alumno hay que dejarle, sobre todo en una tarea de este tipo que es creativa,
que se sienta a gusto, ¿vale? Porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, que elija pues una serie de personajes, esto... Hay en algunos casos que hay personajes que podemos clasificar como positivos, o sea, o como buenos, están los buenos y los malos, ¿no? Y otros que son los malos. Entonces, coger un personaje bueno, un personaje malo, un objeto o dos objetos, según la complejidad de lo que queramos hacer. Esto que lo ubiquemos en un lugar y que a partir de ahí se empiece a contar una historia. Yo no pretendo contar, o sea, no pretendo porque como yo no soy capaz, doy por hecho, o sea, quiero decir, parto de la base de que habrá muchísimos como yo que no sean capaces, ¿no?, de inventarse una historia súper genial de buenas a primeras, pero el hecho de tener ya dos personajes, un objeto, dos objetos y un lugar ya te permite hacer una pequeña historia, simplemente por el hecho de tener que nombrarlos, que vas a suponer pues medio minuto o un minuto, pero ya la cosa, el gesto de ponerlo en frases a nivel de expresión oral y expresión escrita ya está hecho, ¿vale? Entonces, esas fichas es una forma una forma ya hecha, ¿no?, de poder utilizarlo. Y luego está que es muy simpático también, que es el modelo para crear dados. Entonces tú tiras el dado y ahí, a voleo, ahí ya, esto tiene un grado de dificultad un poco superior porque es lo que te toque, supuestamente. Entonces tú tienes tu dado con el personaje, tienes tu dado con el lugar, y bueno, pues en función de lo que te toque vas a tener que contar la historia de un mago, de una princesa, de un caballo. El pirata. El pirata... Es un rolling. Efectivamente, ya lo he visto, cuando lo he imprimido me queda así un poco, pero bueno, Sí, es verdad. pirata total. Keith Richards. Así que bueno, entonces...